Bienvenidos nuevamente a EVA TV, a este programa que construimos como este canal de manera colectiva, que se denomina quizás de una manera no muy creativa, que le pusimos Peronismo en Construcción. Y como siempre les pedimos, apenas empezamos cada uno de los programas en esta herramienta colectiva, federal, que es este canal de stream del peronismo, del Movimiento Nacional Justicialista, les pedimos que nos acompañen en las redes, en X, en Facebook, en TikTok, en Instagram y por supuesto que se suscriban al canal de YouTube de EVA en Vivo y que nos ayuden a replicar cada una de las iniciativas que estamos llevando adelante, que creemos que son esenciales en un momento tan difícil para poder construir una mirada común de la situación que atraviesa la Argentina, por qué llegamos a este momento tan distópico, tan raro que está atravesando nuestro país, de tantos retrocesos a un ritmo tan acelerado. Cada semana, en cada uno de los programas, vemos cómo se siguen derrumbando ciertos aspectos centrales de lo que debe ser la construcción de una sociedad con mayor igualdad, con justicia social, y creemos que en la reflexión colectiva podemos empezar a encontrar las soluciones que por supuesto no son fáciles de alcanzar, que las deudas que transita nuestro país son enormes, pero que la principal preocupación que todos creo debemos tener es el default social al que nos estamos acercando cada día más. Todos los días somos un país más desigual y esa desigualdad es reflejo, creemos nosotros, a 10 meses ya del inicio de la gestión anarcolibertaria de Javier Milei, responsabilidad del gobierno. No es que el 10 de diciembre estaban los problemas de la Argentina resueltos, nada más alejado de eso. Ahora, el camino que se empezó a transitar, en vez de proyectar mejores futuros, ha hecho de la Argentina un país sumergido en esta realidad de desazón, de desesperanza y desigualdad que lamentablemente se consolida todos los días. Y hoy queremos conversar sobre esto y mucho más con una compañera y una amiga que ha transitado diversas responsabilidades a lo largo de su vida. Es todavía muy joven y en esta juventud que tiene Rosana Bertone en sus 50 jóvenes años, ha sido senadora, varias veces diputada nacional y la responsabilidad más importante que ha transitado ha sido ser gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur, Malvinas, no, ¿cómo es el nombre? No, Malvinas no, dice Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La provincia, lamentablemente Nicolás no se puso Malvinas. No se puso Malvinas, ¿no? La provincia más extensa de Argentina, porque estando Rosana tenemos que recordar algo muy importante para todos y todas, ¿no? Que yo lo aprendí de Rosana y lo formulo cada vez que tengo la oportunidad. Argentina es un país bicontinental, sí. No solo el continente americano, sino los intereses y los derechos de nuestro país en todo lo que es la Antártida Argentina, y también para repensar nuestro país. Uno muchas veces piensa que Tierra del Fuego está al final del país. No, Tierra del Fuego es la mitad de Argentina. Hacia arriba de la isla está el continente y hacia abajo está todo nuestro continente blanco y todo ese espacio que Argentina ocupa desde hace más de un siglo y que es parte identitaria también de lo que debemos defender, que es la soberanía argentina. Así que eso es parte de lo que quiero conversar con Rosana, que no solo ha defendido esa agenda como gobernadora de su provincia, sino también yo la he visto peleando por los derechos de la soberanía argentina en nuestro mar argentino, pero también en nuestras islas y en nuestra Antártida, en el Senado y también en la Cámara de Diputados. Así que, Rosana, un gusto que podamos conversar sobre todos los desafíos que tiene la Argentina de cara al futuro. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Me encanta lo que están haciendo, lo que haces. Decirte que siempre conozco tus posiciones, siempre nos has ayudado a los fueguinos, así que también eso es lo quiero destacar, tanto
cuando nos acompañaste, pero en diversas etapas de mi carrera política, pero también como ministro de Educación, que propiciaste estas cuestiones de la bicontinentalidad, del conocimiento, ¿no?, de los niños sobre Antártida y Malvinas. Y bueno, es un tema que hoy más que nunca creo que importa a nuestra región, a nuestro país. Viste cuando hicieron los BRICS sus anuncios por las redes sociales del descubrimiento que hizo Rusia de petróleo en la Antártida Argentina, que decía algo así como 30 veces vaca muerta, ¿no? Y esto hoy nosotros en esta gestión de Milei vemos que nada de eso se plantea, nada de eso se dice, por el contrario, hay cada día una política de mayor entrega, ¿no?, de nuestros recursos, no hay discusión. Recién después de transcurrido todos estos meses, se reunió la comisión que tiene que encabezar la canciller Mondino con las distintas fuerzas políticas en el ámbito de la Cancillería para discutir estos temas después de que han pasado 8 meses. Bueno, por eso me gusta estar acá juntos y plantear temas que a veces parecen lejanos el día a día de la Argentina, con todas las dificultades con las que transitamos hoy, ¿no? Porque los ciudadanos, incluidos en mi provincia, transitan muchas dificultades, desocupación, bueno, el aumento del precio del transporte, problemas con los alquileres, bueno, todo lo que vemos que en este momento nos está cruzando como argentinos, pero también nos están cruzando estas cuestiones geopolíticas que no son puestas en la agenda y en las que parece que cada día tenemos un retroceso mayor de plantear, ¿no?, estos temas en los foros internacionales, en los parlamentos, y quedamos en una absoluta soledad. Por eso creo que espacios como este que reivindican la soberanía son tan necesarios. Y es muy importante, como vos planteás, Rosana, no solo discutir lo urgente, la profunda desigualdad, sino también darnos tiempo para discutir lo estratégico. Claro. ¿No? En el desafío y el rol tan importante que tiene Tierra del Fuego en ese sentido, no solo como base, ¿no?, de nuestros derechos en la Antártida y en todas las islas del Atlántico Sur, principalmente obviamente en las Islas Malvinas argentinas. Ahora, como vos planteás, en un gobierno que inclusive la canciller por momentos tiene dificultad en el uso del lenguaje, ¿no? ¿Sí? Cuando habla de inquilinos en nuestras islas, sí, en vez de usurpadores, sí. ¿No? O hasta de, a veces parece que hasta cierto reconocimiento, ¿no? Porque saluda cuando fue la visita del primer ministro. Es muy, bueno, es muy extraño, ¿no?, como llevan la cuestión adelante, porque, no sé, Argentina ha tenido internamente muchos vaivenes en su política de Estado, porque donde sí Argentina tenía una política más coherente con respecto a Malvinas ha sido en el plano internacional, en Naciones Unidas, en los organismos internacionales, pero internamente hemos sufrido estos vaivenes, pero como este yo creo que ninguno, sí, porque no hay explicitado exactamente qué es lo que se quiere hacer. Y creo que tenemos que agradecer que la reforma del 94 nos dejó una cláusula transitoria primera, que creo que también restringe, sí, algunas posiciones del presidente, que es libertario globalizador, muy poco defensor de los intereses de la Argentina. En exactamente, muy poco defensor de nuestra soberanía directamente, sí, porque hay posiciones que a veces incluso en nuestros países vecinos que por ahí no se comprenden y él no se expresa, no toma posición, no sigue defendiendo. Yo pensaba, ¿no? O sea, habíamos llegado a un nivel de inversiones muy importante en Ushuaia con el ministro de Defensa anterior, con Tayana, para hacer el polo logístico antártico. Nosotros estamos con Ushuaia a 1000 kilómetros de la Antártida, mientras los países que tienen inversión en la Antártida o que están haciendo o que hacen de base logísticas, no sé, Australia con Tasmania, Sudáfrica, que tiene todo un puente aéreo, están mucho más lejos y nosotros nos íbamos, estaba afectado presupuestariamente, íbamos con logros que sostenidos quizás
a uno siempre le gustaría que sean más rápidos, pero íbamos en ese camino. Hoy todo eso se volvió para atrás. Se hablaba muchísimo de también un puerto en Río Grande, no están las autorizaciones por parte del gobierno nacional para que ese puerto se construya. Entonces estamos con muchas dificultades, estamos con una retracción muy importante de la industria, ¿no? En general en la Argentina, no solo es que esto afecte a Tierra del Fuego. Y obviamente todas estas cuestiones no son vistas desde un gobierno como el de Milei. Yo creo que es el gobierno más unipersonal, porque ya no es un gobierno unitario, ya es unipersonal. No, que desprecia la totalidad del país, ¿no? Porque el conflicto que se está viendo hoy en día con las provincias argentinas, a partir de la retracción de la corresponsabilidad, por ejemplo, la educación, no enviar el incentivo docente, sí, castigar a las provincias a partir de lo que hablan de la eliminación de la obra pública. Sí, ¿no? Cuando sabemos que sin obra pública es muy difícil imaginar un proceso de desarrollo, muchos de los aspectos que están a la vuelta de la esquina, con inversión inteligente, eficiente, prioritaria, como ocurrió con el gasoducto. Pero ¿cuántos oleoductos deberíamos construir para realmente optimizar toda esa riqueza que está en Añel o en Vaca Muerta y generar divisas, empleo, riqueza para todos los argentinos? Pero eso parece que no es parte de la agenda. No es parte de la agenda y como vos decís, eso incide muchísimo en las ciudades, en las provincias, pero también incide hasta en, no sé, por decirte, en la Ruta 3, Vialidad Nacional, que ya no hace ninguna obra. Y esto va a tener impacto en la vida de las personas, porque no sé, es algo que no hay cuidado, no hay atención y en lugares donde transitar es complicado. No cortan ni el pasto de las rutas, ¿no? Bueno, ni hablar de tapar los baches. Los baches. Entonces, no hay una proyección, no hay una mirada de país, no hay una mirada de país federal, no hay inversión en obra pública. Bueno, todos los días vemos quitas de derechos en todos los aspectos, despidos, tanto del Estado Nacional como del sector privado, porque estas políticas impactan fuertemente, sobre todo, como decíamos, en el sector industrial, ya sean pymes o grandes empresas, y obviamente que Río Grande es quizá la ciudad más afectada por estas políticas. Ushuaia con el turismo todavía tiene, digamos, una preponderancia quizás en el nivel de empleos, pero toda la provincia está afectada, como está afectada toda la Patagonia y como está afectada toda la Argentina. Igual creo, Nicolás, que nosotros tenemos que tener propuestas concretas, ¿no? Y salir con propuestas, ¿no? de este momento dramático que estamos viviendo. Rosana, ahí hay dos aspectos que creo que se vinculan a la soberanía y que son aspectos relacionados a la geopolítica que son identitarios de la provincia de Tierra del Fuego. Uno es Malvinas, sí, ¿no? Porque hoy, a diferencia de lo que puede ocurrir desde mi mirada en el siglo XIX y en el siglo XX, como una aposta de los intereses británicos en términos militares, hoy creo que lo preponderante es la riqueza. La riqueza del mar argentino, no solo de la pesca, sino también del petróleo, ¿no? Sí. Y creo que es lo que lleva también a esta presencia colonial en el siglo XXI, británico usurpando el territorio argentino. Y con un gobierno que tiene un marco, como decís vos, de desaprensión de esta agenda, ¿no? ¿Qué puede hacer la sociedad argentina, pensás vos, o desde la provincia o de la Argentina en su conjunto, para darle mayor visibilidad y obligar al gobierno a tener posiciones mucho más duras en este aspecto? Yo creo que tenemos que discutir estos temas, hacerlos cada vez más fuertes con nuestros ciudadanos. Nosotros en Río Grande, con el intendente Martín Pérez, planteamos esto. Hay una agenda de la soberanía, hay un planteo de posiciones con respecto. Sabemos que un municipio o un gobierno por ahí es difícil plantear temas a nivel internacional, pero tratamos de hacerlo con nuestros aliados, con Uruguay, con Chile, con Brasil, llevar nuestra posición, que se siga escuchando nuestra voz, que los ciudadanos tomen conciencia que hay que seguir discutiendo estos temas, planteándolos, haciéndolos de manera inteligente, discutiendo cuáles son las inversiones que queremos para poder desarrollarnos y para poder dar todo un debate, ¿no? Con respecto a tecnologías, a conocimiento, para que esto no se siga agravando. Si nosotros seguimos permitiendo todo este atropello y
desde la clase política, desde la ciudadanía, yo creo que en un punto Milei va a tener que escuchar a los ciudadanos que se expresan en distintos temas, ¿no? Va a tener que hacerlo porque así como vemos en el Parlamento que hay diputados y senadores que se oponen a que siga esta quita a los jubilados o siga esta quita a los universitarios, va a haber un momento en que va a haber senadores y diputados que también van a replantear lo que Argentina está haciendo, ¿no? Con su política exterior en general, yo veo ahí que hay una cuestión, ¿no? Ya que empieza a haber como mucho ruido, ya veo medios de comunicación que plantean y que se interesan por la política exterior. Una canciller que está desdibujada y un presidente que no tiene una agenda internacional vinculada a los intereses de la Argentina, sino a sus propios gustos, ¿no? Sí. Que no va a foros internacionales, sino termina yendo a recibir premios de fundaciones de extrema derecha de distintos lugares del mundo, ¿no? O que pareciera que confunde, ¿no? Yo creo algo así como que Elon Musk X es un estado, en vez que los estados son los estados, ¿no? Como países. Él creo que hace esta cuestión de la tecnología, la convierte en tecnoestado, algo así, no sé cómo explicar, ¿no? Pero una cuestión como que le da rango de presidente o pone en esos niveles a compañías, sociedades que están ligadas a la tecnología que quieren suplantar a los estados o que quieren discutir el poder de los estados. Y él se suma a eso, ¿no? Él no se suma a los líderes, que por ahí pueden ser líderes que a lo mejor nosotros no compartimos, pero bueno, Pero entre los países están los intereses más allá de lo que uno piense, ¿no? Uno se tiene que relacionar con todos los países del mundo en defensa de los intereses de la Argentina. Sí. No más allá de los valores que uno puede llegar a tener. Digo, uno no puede, porque aparte no es que Milei ha discutido con un presidente defendiendo los intereses de Argentina. Ha descalificado a Lula, ha descalificado a Petro, ha descalificado a Boric, a Andrés Manuel López Obrador. Nos hemos retirado de los BRICS. Nos hemos retirado de los BRICS. Un error estratégico enorme para la Argentina. Digo, estamos como en el no lugar, en la línea que vos planteás. Porque inclusive veamos la definición que ha tomado con lo que puede ser el principal socio político para la lógica de Milei, que son los Estados Unidos, ¿no? Cómo se ha jugado fuertemente por una cuestión individual, personal, y no pensando en los intereses de Argentina por la candidatura de Donald Trump, que a partir de... ¿Qué sucedería si no gana Trump? Si no gana Trump, va a quedar más solo. Sí, va a ser terrible, porque la verdad que, aparte cuando hay posiciones que son... yo digo muy interesantes, como la de Lula con Brasil, con el pueblo argentino o con el Estado argentino incluso, ¿no? Porque Brasil tiene una correlación que no la tiene nuestro presidente y aún así Brasil sigue defendiendo nuestros intereses. Bueno, pero cuando no fue... Es casi, nunca vimos una situación así, que un presidente de un país limítrofe casi que defiende mejor nuestros intereses que nuestro propio presidente. Y que Milei no fue al encuentro del Mercosur, fue su canciller, estando los otros presidentes del Mercosur, para ir a recibir un premio en manos de el expresidente de Brasil y de sus hijos Bolsonaro, y eso tuvo un costo. Porque el hecho que volviendo a Malvinas, en esa reunión del Mercosur fue la primera vez que no se incluyó a Malvinas en el texto. No se incluyó a Malvinas. Eso no es gratuito lo que termina pasando. Digo, cuando uno le da la espalda, y no estamos hablando solo de Lula, estamos hablando de la calle Pou, estamos hablando de Santiago Peña, ¿no? Le falta el respeto cuando lo más importante no es lo que uno piense. Cuando uno llega a la presidencia, lo que tiene que priorizar no es la mirada individual. Y es el mandato constitucional, en definitiva. Y los intereses de la Argentina, que son mucho más importantes que el bueno o mal humor que le puede generar un presidente. Que cuando vos decís, ¿qué cuestiones proponen ustedes? Bueno, esta de vincularnos nosotros aún a nivel estadual o municipal con autoridades de otros países, de países vecinos, para seguir planteando el tema, seguir incorporándolo. No es que solo la posición del presidente de la nación acá es la que está en ese no lugar con respecto a Malvinas también, sino que los ciudadanos, que el pueblo, ¿no? La comunidad organizada le interesa este tema, quiere tener una posición, tiene voz, y bueno, transmitir eso, y yo creo que va a llegar al momento en donde todos estos temas van a ser abordados, porque yo
he sido parlamentaria mucho tiempo, confío en el Parlamento argentino, sé que hay un descrédito muy importante hacia la política, descrédito que también acarrea el propio Milei, ¿no? Porque cuando él se expresa como presidente de la nación, él desacredita toda la política. Es un papelón, es algo casi distópico, ¿no? Inimaginable. El uso del lenguaje que tiene un presidente, sí, en algún momento se estudiará, pero también creo que el impacto económico y social que van a tener sus medidas va a empezar a darle cada vez mayor relevancia a un accionar que hoy se pasa como desapercibido, si se quiera. Para algunos, no para todos. Algunos, pero que después va a ser un escándalo. Va a ser un escándalo. Nunca antes hemos visto. Siempre para la política, ¿no? Hubo un lenguaje, hubo gestos, hubo actitudes, ¿no? Hay un saber hacer, si como en todas las profesiones. Cualquier otro presidente, sea Macri, sea Néstor, hubiese sido un escándalo. Un escándalo. ¿No? Por mucho menos, ¿no? Juzgaron a Alfonsín también en el sentido de, no sé, cuando la sociedad rural planteó lo que planteó. Sí. O sea, a casi todos los presidentes argentinos han sido cuestionados por cosas muy menores, si se quiere, ¿no? Mínimas, ¿no? Esto es algo que, como vos decís, distópico, y también, por supuesto, yo creo que triste, porque en algún momento todo esto que se dice con tanta liviandad incide, ¿no? Yo creo que incide en la violencia en la calle, en la violencia con la gente, en la violencia en las familias. No es gratis que un presidente de la nación fije una agenda que es tan violenta, porque también desde las redes sociales impulsa eso, y esa violencia va permeando, y esto no es bueno para nadie. Yo creo que uno de los mayores logros de Argentina en los últimos 40 años había sido lograr una pacificación, y que esa pacificación haya sido interpretada y valorada por todos los espacios políticos. Y bueno, eso se rompe un poco con el ataque a Cristina. Y luego de eso, yo creo que se sigue destruyendo, y cada día vamos en una situación más complicada con las expresiones del presidente. Sí, que desconoce la responsabilidad primaria que tiene como figura central de la política argentina. Sí. Y en vez de hacer eso un uso positivo, termina degradando la figura presidencial. Al principio parece resultar gracioso, ¿no? O hasta quizás interpelar a muchos ciudadanos que el presidente diga las ratas de los diputados, pero todo eso va conllevando un deterioro que ¿quién va a representar o a plantear no solo una discusión, sino también un lenguaje diferente? Porque esto va a incidir y va a permear, ¿no? Me imagino, si sos un docente, ¿qué autoridad tenés en el aula cuando un presidente, cómo explicás la Cámara de Diputados, de senadores ante los niños? Si escuchan, sí, ¿no? Sí. Entonces, este deterioro, tanto que nos llevó, ¿no? Que le llevó vidas a construir esta democracia y llegar a este punto, para que tengamos estas. Yo creo que bueno, que nosotros no podemos pensar que no somos responsables, ¿no? Yo que he tenido muchos años de ejercicio político, trato de ver en qué, con muchísima humildad lo digo, Nicolás, en qué errores cometí yo en lo particular, qué errores como espacio político para llegar a esta situación, que seguramente cometimos y muchos, pero nunca me parece que algo como esto debe ser tolerado. Esto es algo que tenemos que tratar, no solo lo digo en el peronismo, sino con otros espacios que son democráticos en la Argentina, porque esto ya es como realmente autoritario, ir construyendo puentes de diálogo, canales que nos lleven a que tengamos una discusión distinta cuando sea la elección a diputados y a senadores, y bueno, hay una discusión distinta también en el 2027. Rosana, de antes pasar a eso de la agenda de futuro, hay otro tema el segundo tema que me parece central, se vincula al régimen en Tierra del Fuego. Sí, ¿no? A la ley 19640. A la ley 19640, que se vincula no solo a lo que es el polo industrial en Tierra del Fuego, sino también a esa decisión geopolítica, ¿no? De marcar fuertemente la presencia argentina en nuestra isla de Tierra del Fuego. Un régimen que ha sufrido ataques a lo largo de los últimos años, y sin lugar a dudas también es un régimen que hay que discutir cómo lo hacemos más eficiente. Sí. ¿No? Ahora, parece difícil encontrar el camino para decir cómo mejoramos el régimen, cómo el régimen puede ser una herramienta no solo de progreso
para la provincia, sino que sea un activo para todos los argentinos, ¿no? ¿Cómo ves vos hoy esa herramienta? Bueno, en principio no hubo un ataque de Milei directo a decir, bueno, derogamos el régimen. Él dijo hay derechos adquiridos y a partir de ahí nos ha dejado transitar, pero al estar tan mal la situación del mercado interno, nadie compra nada y por ende, y grave sería si llega el presupuesto, veremos en el presupuesto ahora cómo se va a plantear la cuestión de los aranceles. Creo que hay que hacer, Nicolás... Porque si se abre toda la economía a la importación externa, sí, es de facto la muerte del régimen casi. Sí. Aunque no derogue la ley, sí. Al bajar los aranceles, todos esos productos van a entrar de Brasil, porque esta es lo que muchos no comprenden, ¿no? Vamos a fortalecer a Manaos, eso es lo que vamos a lograr, ¿no? O quizás, bueno, algunos productos que entren de China, pero van a entrar más de Brasil que de China. Entonces, no solo es la pérdida de los puestos de trabajo, no solo es pérdida de capacidad instalada, de tecnología, sino que también se pierde, como vos bien decís, una posición geopolítica, porque cuando se piensa el régimen hace 52 años, se piensa con la idea de que había un crecimiento muy importante de Chile y que Argentina casi no tenía pobladores argentinos en esa zona. Entonces se propicia que haya esa población y si vos comparás, no sé, Río Grande con Porvenir, Río Grande tiene 120.000 habitantes y Porvenir tiene 3.000, quizás los mismos que tenía cuando tenía Río Grande cuando se comenzó con el régimen. Es decir que esto ha propiciado que haya población, que haya inversiones, que haya también una migración de argentinos que deciden ir ahí a trabajar y a formar a sus hijos y a hacer sus familias. Bueno, si esto se descuida al punto tal que ya nos ha pasado en el pasado, ¿no? En los 90 nos ha sucedido que las fábricas se cierran y afecta en todo sentido, porque se desintegran las familias, el Estado pierde, porque uno de los mayores ingresos para la provincia es el ingreso industrial. Los recursos que nosotros percibimos más allá de las regalías o lo que ingresa por turismo, la industria tiene un anclaje muy fuerte en nuestro presupuesto. Bueno, si eso se pierde, también el Estado provincial ve resentida que ya está resentido por la coparticipación, por lo que decíamos que no recibe de los fondos docentes. Imagínate si no tenemos estos ingresos. Bueno, yo creo que hay una preocupación en Tierra del Fuego que está siendo... Dentro de todo creo que hay una conciencia de la clase política en defender, como vos decías, como esta política de Estado, igual que Malvinas. Esos dos temas son centrales, Malvinas y la defensa de la ley 19640. Y hay un planteo incluso de los diputados y legisladores libertarios en este sentido. Entonces creo que mientras nosotros podamos conservar esa unicidad de posición de las distintas fuerzas políticas, pero yo no descarto que, como todas las políticas son, uno lo escucha el ministro Caputo y dice que amenaza a los supermercados a que se van a abrir las importaciones, bueno, ¿por qué nosotros estaríamos exentos, no? Yo creo que hay muchas cosas que discutir, Nicolás, en el sentido de los precios de los productos, que también ahora era muy difícil sostener o plantear lo de los precios cuando vos tenías el impuesto país que se aplicaba a Tierra del Fuego, cuando vos tenés una dificultad tremenda con la logística. Bueno, pero una vez que, digamos, esas cuestiones se pueden ir trabajando, hubo no hace tanto tiempo, en la gestión anterior, hubo una prórroga de la ley hasta el 2038 y ahí hubo correcciones y se creó un fondo de reconversión de la matriz productiva fueguina, donde las empresas pueden invertir el 60% en lo que ya están realizando, pero un 40% lo tienen que destinar a actividades nuevas dentro de la isla. Esto es interesante porque siempre se nos ha criticado porque solo hacemos celulares, aire acondicionados, televisores y no hacemos, digamos, no sé, actividad agropecuaria ganadera, no vamos hacia la acuicultura o no vamos a desarrollo satelital o no vamos a... Bueno, hubo por primera vez una mirada del Estado Nacional que nos puso en situación de decir, bueno, hay una diversificación. Y el polo hacia la Antártida también sería clave. Sería clave, exactamente. Entonces, a partir de estas nuevas propuestas, sería
¿cómo decirte? Sería una grosería que se desarmase esto cuando nosotros tenemos estos desafíos por delante, como hablamos al principio de si hoy Rusia plantea que en la Antártida tengamos, también está el vencimiento de la parte ambiental del Tratado Antártico, donde los países en breve van a discutir si se van a explorar o se van a explotar recursos naturales en la Antártida, y que nosotros nos vamos a retirar todo nuestro polo industrial, nuestros 17.000 trabajadores, vamos a retirar a nuestra gente, a nuestras capacidades, y no vamos a estar ahí para la discusión. No sé, eso es lo que yo veo que hasta ahora hemos tenido dificultades, pero las hemos sobrellevado. Si ahora cuando el presidente anuncie el presupuesto se nos quita el arancel, bueno, ya nos ha sucedido. A mí me sucedió como gobernadora con Macri, que por televisión me hacían unas modificaciones de los impuestos internos que nunca nos las comunicaban. Peleábamos mucho, nos unimos todos los espacios políticos y los logramos sostener. Pero bueno, este es el debate hoy en día de la apertura de la economía o no. No, pero igual podemos discutir el nivel de apertura, el nivel de eficiencia que debería tener un sector industrial determinado. Ahora, lo que creo que es absolutamente irracional y se ha vivido en distintos momentos de la historia argentina es pensar que el mercado puede resolver todo, ¿no? Entonces, a partir de una decisión arancelaria o determinada decisión industrial, pensamos que en una planilla de PowerPoint vemos cómo los trabajadores de un sector determinado se reconvierten mágicamente a otro sector y de un día para el otro. Y eso no ocurre. No va a pasar. En el medio quedan familias. Perdemos el capital social de muchos trabajadores que no pueden poner su conocimiento en el sector. Y aparte, el recurso, si se quiere, pesos o dólares según el presupuesto que nosotros vamos a tener para traer los productos de Brasil importados, va a ser quizás incluso mayor. Y sí. Lo mismo, yo digo siempre, ¿por qué la política en general? ¿No? Hay muchos espacios de la política que discuten el régimen de la ley 1940, que lo ponen en tela de juicio. Pero, por ejemplo, acá desde la gestión de Macri se dejó de tributar bienes personales para los inmuebles rurales en el exterior. Son 450 contribuyentes que no tributan más o menos el 0,48 del PBI, el doble de lo Tierra del Fuego. Y digamos, ¿qué agregación de valor hay en un campo en Uruguay, en Estados Unidos, en Europa? Bueno, sí. Y no son cuestiones que se planteen ni que los ciudadanos argentinos, ni mucho menos a veces ni los propios diputados conocen. Entonces hay exenciones impositivas que no están aportando hoy. Digo, primero, yo no digo que no miremos, o no corrijamos, o no mejoremos, pero digo, primero vayamos a esta, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se vuelve a la cuestión tributaria anterior al 2019, como se pagaba en la tierra rural en el exterior? Y ahí vamos a recuperar un 0,48% y no vamos a atacar a trabajadores que están en un lugar, que muchos son trabajadores de muchos años, que están próximos quizás a jubilarse. Ese trabajador pierde su relación laboral, no se reinserta nunca más. Y sí, creo que es parte de la discusión con el problema que estamos frente a un gobierno que lo ha exteriorizado Milei varias veces, que viene al Estado a destruir el Estado, que piensa que el mercado todo lo resuelve, ¿no? En un país además que necesita, porque ocurrió en todos los países del mundo, la planificación. Podemos discutir la eficiencia o no del Estado, las prioridades que hay que determinar el Estado. Ahora, lo que no podemos poner en discusión es que puede haber una sociedad moderna con progreso sin Estado, que es parte de lo que están planteando estos muchachos. Ni los que él admira, ni Trump. No, pero vamos a los países que él admira, Estados Unidos y Israel. Sí. Digo, Israel es el ejemplo de la regulación. De la regulación y la planificación del hombre, ¿no? De las personas, de la presencia del Estado. Están atacando al sistema científico-tecnológico, desfinanciándolo como nunca ha ocurrido. ¿No? En estos 40 años de democracia. Si se sigue este nivel de desfinanciamiento porque no se actualizan las partidas, va a haber una reducción del 70% de lo que se invierte en ciencia y tecnología. Cuando vamos a Israel
lo que invierte Israel, más de 4 puntos de su Producto Bruto Interno, además de lo que invierte indirectamente a partir del Ministerio de Defensa. Sí. ¿No? Un país que se piensa desde el Estado, Sí. más allá de la capacidad de creación de riqueza que tiene el talento del pueblo israelí en términos de las empresas tecnológicas. Bueno, me parece que todo eso lo tenemos que debatir porque hay que dar la discusión también con la sociedad, que un sector, como vos planteás también, un sector de la sociedad está enojado, está decepcionado. Ahora, tenemos que buscar propuestas y caminos distintos a esto que estamos transitando. Exactamente, porque así la desorganización es tan grande, Nicolás, desde la desregulación a las obras sociales. Bueno, es una cosa que yo nunca vi una desregulación de esta manera, porque si vos crees en los 90, que también hubo una desregulación, había norma, había derecho, había decreto, había hasta personas físicas que conocían el derecho liberal. Ahora eso no existe, ahora hacen un anuncio y el organismo no está más, pero no está la norma jurídica del DNU que está medio vigente, medio no vigente, van 10 meses. Sí, 10 meses de gobierno. Y no hay una reglamentación de ese DNU. Sí, bueno. O sea, entonces yo digo también hasta qué punto está afectado el Estado de Derecho. Y Rosana, para cerrar quizás con el capítulo de esta conversación relacionado a Tierra del Fuego, ¿qué puede hacer la ciudad de Río Grande, ¿no? Que hoy el intendente es Martín Pérez, para intentar contener el impacto social tan dramático que tiene el sector, ¿no? El sector hace de todo el intendente. Hace de todo, porque hace desde la ayuda, digamos, a estar atento a las cuestiones de salud, invierten muchísimo en salud pública. Porque una provincia además que está transitando problemas de gestión muy importantes, sí. Y uno tiene el estado de la ciudad con y Martín como... donde antes, por ejemplo, vos decís, bueno, me tomo un vuelo y vengo a un hospital en Buenos Aires, hoy no es tan fácil tomarte un vuelo desde Río Grande a Buenos Aires y de vuelta sale 450.000 pesos, de Ushuaia llegan hasta estar a 1,5 millones de pesos, entonces si vos no tenés un soporte bueno en salud municipal, por ejemplo, cuestiones deportivas, cuestiones de cuidados a los jóvenes, y después tiene mucho trabajo en recuperar o en visualizar todo lo alimentario, ¿no? Desde los productores, desde los productores locales, desde el propio municipio, desde reivindicar la misión salesiana con el trabajo agrícola ganadero, también impulsando a pequeñas empresas en un momento de donde él dice crear un puesto de trabajo en esta adversidad, y bueno, insiste en eso el intendente. Creo que es realmente una buena gestión, que trabajan muchísimo, que si la situación social está contenida, digamos, y hay un cuidado del ciudadano, es por el esfuerzo que se está haciendo en este momento, ¿no? El compromiso, estar permanentemente en la gestión, estar en el día a día, y también tener una administración ordenada, una administración, porque Milei que habla tanto, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que es muy ordenada. Hay muchos municipios en la Argentina que tienen un control, si se quiere, del gasto, y que el gasto es bien, digamos, o las inversiones se realizan en los sectores donde corresponden. No hay que demonizar a todo el mundo como hace Milei, ¿no? Cuando él demoniza cómo se administra el Estado, ¿no? En general, que se burla de las fiestas populares o de lo que sea, se burla. Bueno, habla también de su resentimiento y su desconocimiento. Sí, yo creo que... No sé cuántas provincias argentinas ha recorrido, ¿no? Cuánto conoce la idiosincrasia de este país tan diverso, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo Tierra del Fuego, la Patagonia, lo que pueden ser las provincias del norte grande, lo que uno ve en la puna catamarqueña, para mencionar un ejemplo, o lo que uno puede ver en la provincia de Corrientes. Somos un país multicultural. Exacto, en ese sentido. Con muchísima diversidad, sí. Y donde cada uno, yo creo que aplica a lo que tiene, a su realidad. Y esto es lo más interesante, ¿no? No es lo mismo, no sé, descongelar las cañerías en el invierno porque tuviste 20 grados bajo cero, que hasta las olas del mar se te congelan en Río Grande, que tiene que salir la municipalidad a descongelar porque las cañerías no están a 30 metros bajo, están normal.
y tenés que descongelar, tenés que invertir, y si no lo haces se quedan los ciudadanos sin agua. Entonces digo, todo eso Milei lo desconoce, así habrá otra situación en Corrientes, en Jujuy, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Y estas cuestiones se tienen que llevar porque si no el día a día no es que solo hoy, como se dice, ¿no? Que antes los intendentes hacían alumbrado, barrido y limpieza. Hoy los intendentes se han convertido como en una trinchera donde se atiende todo. Y esto y mucho más cuando se retrae el Estado Nacional. Y toda la demanda va al intendente. Esto siempre ha sido así, Nicolás, en cada crisis, ¿no? Creo que lo vimos también en el 2001, si bien yo creo que esto es mucho más dramático que el 2001 porque la desarticulación que hay es mayor. Y vos, Rosana, en el 2001 eras diputada nacional. Fui diputada nacional. Me recuerda este momento en las cuestiones de salud, Nicolás, porque yo siempre me acuerdo que en Tierra del Fuego, por ejemplo, no había insulina. Y este es un momento donde también, donde vos decís, bueno, tendré la vacuna del dengue, no la tendré. En Tierra del Fuego no es un tema, pero digo, puede serlo de nuevo el de la insulina, el de la vitamina D. Hay cuestiones que cada región también tiene su cuestión, y en ese aspecto sí lo veo muy similar, que no están las partidas, pero también en aquel momento hubo una discusión parlamentaria que yo espero que se dé este entramado de bloques y de sobre todo el peronismo, ¿no? Que ha conservado la lealtad de sus diputados, senadores, y que puedan entablar conversaciones con otros espacios para que podamos defender estas cuestiones que son prioritarias y que son básicas para la calidad de vida de los ciudadanos del país en general. Y vos, Rosana, del 2001 fuiste primero diputada, después fuiste senadora y te tocó vivir 4 años de gobernadora en una Argentina que cambiaba de signo político. Sí. Que tuvo un drástico cambio en las políticas que se estaban llevando adelante y que eso implicó que 3 de los 4 años de la gestión de Macri sean con resultado económico negativo, ¿no? La recesión que se inicia en el 16, esa tenue recuperación en el año electoral en 2017 y después la caída económica el 18 y 19. Sí. ¿Cómo fue gobernar en ese momento con un gobierno nacional con un signo político distinto y con un plan económico no tan agresivo en términos de retroceso, que en aquel entonces nos parecía dramático, pero que comparativamente con esto no tiene nada que ver? Sí, para mí fue difícil porque, bueno, yo venía con una expectativa, con un programa, con realizar inversiones, con que el Estado era un Estado que llevaba propuestas, soluciones, que se atendía a los gobernadores, que había adelantos de coparticipación. De un momento a otro dijeron no hay más adelanto de coparticipación, cada uno paga las jubilaciones como puede, se recortaba lo de la industria, había desempleo y había también una incomprensión que en un punto después se pudo dialogar, pero que era muy fuerte también con la cuestión de Malvinas, pero creo que por lo menos había una posición más clara, ¿no? Hubo el Forador y Duncan, que fue tremendo, pero había una posición. Cuando tenés una posición así, vos sabés cómo podés plantear lo que no querés. Hoy directamente, como hay un dejar hacer que ni se sabe realmente qué es. Teníamos que plantear esta cuestión contra el Forador y Duncan, se nos quería confundir diciendo vengan a las reuniones de Cancillería a discutir la cuestión de la pesca en el Atlántico Sur, como que nosotros validásemos eso, no participábamos. Teníamos también la discusión de la cuestión industrial, que eran discusiones eternas porque realmente no había, muchos pueden decir, bueno, Macri, Caputo, la verdad que no había ninguna consideración hacia nadie, era una negación, había planteos como decir, desarrollen la industria forestal, nosotros hacíamos todo el camino para que haya una valoración de qué estamos haciendo, no que nos negamos, ¿no? Porque muchas veces se nos acusa de que nos negamos a todo. Bueno, listo, hacemos esto. Cuando llegábamos a concluir el proceso, decían, bueno, necesitamos un decreto presidencial que nos permita, por ejemplo, agregar a la madera vidrios, metal, porque es originaria la madera y para poder salir tiene que estar dentro del paraguas del régimen de la ley 1940, era un decreto presidencial. Bueno,
nos costó, lo hicimos. O sea, hacíamos esfuerzos. Yo siempre intenté mantener la institucionalidad, discutir con Macri, si se quiere, más en privado que en público. Quizás eso fue un error, si yo lo miro hoy, ¿no? Y que es algo que está sucediendo también en la Argentina, ¿no? No hay hay muy pocos gobernadores que se plantan, Axel, Quintela, sí. Y para de contar, te diría. Bueno, en un principio Nacho Torres lo hizo. No hay una cuestión de un planteo así de decir, bueno, pero yo, pensando, ¿no?, que Tierra del Fuego tiene también otra dificultad, más allá del régimen de la ley o lo de Malvinas, que es que tiene la coparticipación fijada igual que Capital Federal por un decreto de necesidad y urgencia, porque es una provincia posterior, ¿no? Entonces, se hizo provincia en el 91. Exacto. Recién. Entonces, el presidente con un DNU te puede desarticular tu coparticipación, ¿no? Entonces trataba de resguardar esos aspectos y de sostener una relación, si se quiere, institucional. Y esto también era bastante incomprendido. Yo, de todas maneras, creo que la situación que atravesamos hoy, Nicolás, es mucho más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Macri había planteos, ya te digo, no querían tal cosa, pero querían tal otra, ¿no? Acá es vos hacete cargo de todo, que nosotros no nos hacemos cargo de nada. Se ha retirado el Estado Nacional y entonces los gobernadores, los intendentes hacen como pueden y lo que pueden. No, es una política que tiende en un aspecto a la disolución de la mirada única de la Argentina, porque aparte se retira, abandona a las jurisdicciones, principalmente a las provincias argentinas, pero no es que renuncia también a cierta masa de presupuesto nacional y se las da a las provincias. No. Al mismo tiempo las desfinancia. Sí. Porque podemos discutir si se le saca parte del subsidio al transporte, por ejemplo, en el AMBA. Bueno, se le puede sacar. Sí, que era algo que las provincias siempre planteaban, pero discutamos, ¿no?, la coparticipación. Exacto. ¿No? Discutamos cuántos recursos va a tener el Estado Nacional. Sí. Démosle más recursos a las provincias, fortalezcamos el federalismo. Exacto. Pero bueno, creo que eso es una discusión que yendo quizás a la agenda de futuro, Rosana, son los desafíos que tiene el peronismo. ¿Cómo debería ser el peronismo para construir una alternativa, no solo en el 25, sino para volver a seducir a un sector importante de la sociedad de cara al proceso del 27, ¿no? Porque tuvimos en la elección pasada no solo una derrota muy dura en términos nacionales que permitió la victoria de Milei en la segunda vuelta, sino un retroceso en los territorios como nunca vivió el peronismo en democracia plena, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, no sé si tengo todas las respuestas, apenas puedo tener algunas, pero... O algunas preguntas también. Sí, preguntas, bueno, me aceptás preguntas, entonces... primero creo que tenemos que tener un programa para que el ciudadano lo visualice, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer concretamente con la inflación? ¿Qué vamos a hacer con los precios? ¿Qué vamos a hacer con los alimentos? ¿Qué vamos a hacer con las demandas para adquirir una vivienda? Tener un programa. Y luego, a mí, lo que me parece a mí esto, con mucha humildad, yo apoyaría a figuras nuevas, entraría a tratar de recuperar capitales de provincias. Nosotros hemos perdido muchísimas provincias porque antes perdimos las capitales. Hoy gobernamos Río Gallegos, San Fernando del Valle, Catamarca, Paraná y no sé qué otra capital gobernamos. La Pampa. Estoy pensando en voz alta. No sé si alguna más. Bueno, Formosa. Sí, Formosa también. Ushuaia. Sí. Y estamos. Creo que Entonces, digo, me parece que ahí recuperar esas clases medias urbanas que están en las ciudades y ahí nosotros tenemos que apoyar a los compañeros que estén mejor posicionados, visibilizados, aunque no sean tan como nosotros querríamos quizás, pero sí un concejal que se distingue. Bueno, a ver, ¿cuál es en esa capital la persona que tenemos? Bueno, por ejemplo, en Tierra del Fuego, la proyección de Martín Pérez como candidato a gobernador. Claro, yo digo, ¿cuántas provincias? Así como te digo lo de las capitales de provincias, para empezar por tener una idea de lo micro para ir a lo macro, lo mismo con las provincias. ¿Cuáles son las provincias argentinas que el peronismo puede recuperar? ¿Cuáles son? ¿Con qué candidatos? Apoyarlo. Yo
a ver, digo, la unidad a veces resulta difícil y ya es una palabra que la hemos usado tanto en este último tiempo, pero al menos yo diría que no se nos noten tanto las diferencias, que no haya tanta disidencia. ¿Viste como cuando en una familia uno discute temas, pero no que se entere el vecino? Bueno, un poco así, ¿no? Discutir internamente nuestras posiciones, no Tenemos atacarnos. una ventaja, Rosana, me parece. Primero, lo extremo que es Milei, Sí. ¿no? Que pone en cuestión hasta el valor de la justicia social. Sí, sí. Digo, ¿qué peronista puede estar de aquel lado? Sí. ¿No? Y eso lo planteó Milei desde la primera vuelta, ¿no? O Y sea, es reflejo también de esa intransigencia que debe permitir una unidad del peronismo, como planteas vos, detrás de ideas y programas claros, pero también siendo consciente cuál es la contradicción principal. Digo, sí. porque la contradicción principal vemos dónde está, que en Sí. algunos momentos de la historia se generaron ciertos marcos de confusión, pero creo que ahora es muy claro. Ahora, ese es parte del desafío de un peronismo. Sí, quizás si lo pondríamos en términos de decir universidad pública sí o no. O sea, ir a temas concretos donde podamos plantarnos ante la sociedad y quizás que tengamos otros actores que a lo mejor no son peronistas que nos acompañen en ese planteo, algo así decís vos. Sí, y con lo dramático que son, porque vos pones el ejemplo del sistema universitario nacional, ¿no? Que creo que es, primero, las universidades son las instituciones más reconocidas en nuestro país. Las que más movilidad social te permiten. Te permiten, ¿no? El hecho que se construyeron a partir de las universidades del Bicentenario, en la gestión de Cristina Kirchner, por ejemplo, la creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Sí. El impacto, conjuntamente con la UTN de Río Grande y de Ushuaia, que tiene eso en la provincia, para generar arraigo, para mejorar el perfil productivo de desarrollo de la provincia, es enorme. Ahora, el despropósito que se está viviendo con esta política de ajuste, de desprecio al sistema universitario nacional, es tremendo. Yo creo que ese es un punto de inflexión muy claro. Sí, muy claro. ¿No? El del transporte es otro, Nicolás. A mí me parece que esto que van a llevar a privatizar Aerolíneas Argentinas, nosotros Aerolíneas Argentinas privatizadas en la Patagonia ya las sufrimos todos, ya las conocemos, ya lo vivimos, era tremendo. Llegaba el presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Matá, a hacer denuncias penales a quienes reclamaban por el servicio, una cosa de locos, ¿no? A quien iba a defensa del consumidor se llevaba, en vez de una solución, una denuncia penal. Y así me imagino, no sé, yo escucho mucho acá, Nicolás, por ahí no quiero hablar de cuestiones de provincia de Buenos Aires o de la capital federal, pero escucho mucho la dificultad que hay en el transporte, en los trenes entre la provincia y la capital, que la gente viaja muy mal, que, demoras, peligro. Entonces, yo creo que hay cuestiones que nos pueden dar, si nosotros actuamos así como vos decís, inteligentemente, planteando y también teniendo una apertura y una renovación. También me imagino que una renovación es necesaria, ¿no? Yo misma, no sé si me imagino qué haciendo nuevamente, pero digo, a mí me gusta cuando hay muchísimos jóvenes en el equipo de Pérez, por ejemplo, hay muchos jóvenes que están en secretarías. Me parece que ahí hay que valorizar todo esto. Los otros días participé, por ejemplo, en una reunión que se hizo en el Partido Justicialista sobre los cuidados. Y participaron de los 24 distritos mujeres que hablaron 3 minutos. Impresionante, Nicolás, la cantidad de concejalas, militantes, vecinas, mujeres que han sido ministras, secretarias, que expresaban la necesidad o las vivencias o las inquietudes de cada provincia. O sea, nosotros tenemos un capital importante, lo que pasa es que lo tenemos quizás que poner ahí, ¿no? Sobre la mesa, mostrarlo, cuidarlo. Creo que tenemos que volver a generar confianza entre nosotros mismos y esa cierta empatía que a veces, no sé, a veces nos hemos vuelto un poco crueles, como el peronismo no era así. Tenemos cierta crueldad que creo que es propia también de la sociedad y a la que Milei nos ha metido, porque nos fue metiendo en ese debate y el tema también de cómo se comunica, ¿no? Que se comunica con tanta crueldad,
hace más dificultoso. Pero el peronismo siempre ha tenido esta espacio de mancomunión, si se quiere, y yo aspiro a recuperar eso. Ha generado el peronismo una categoría dentro de la política que es el amor, que es la mirada colectiva, que es pensar en el otro, que somos seres gregarios, sociales, ¿no? Eso que... Lo que vos dijiste, la justicia social. Sí, la máxima que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Digo, por más que uno acumule riqueza, si está rodeado de postergación, nadie puede ser feliz, ¿no? Esa discusión tan básica, me parece que lamentablemente en pleno siglo XXI se vuelve a poner en debate. Y Rosana, ¿vos pensás que el peronismo debería federalizar mucho más su agenda? Porque más allá de los gobiernos, es como que la Argentina se concentra sus preocupaciones principalmente en la región metropolitana de Buenos Aires. Parece que lo que pasa en estos 10.000 kilómetros que son el AMBA son la Argentina, ¿no? Sí. Claro que debería federalizar. Siempre igual somos más federales que cualquiera, ¿eh? No, ni hablar que esta manga de locos que... Sí. Pero siempre la federalización, siempre el planteo de hombres y mujeres del interior me parece que trae frescura, me parece que trae como también una realidad que por ahí, si bien decimos hay mucha diversidad en las provincias, lo que sufren las provincias tiene ciertas similitudes, ¿no? Y lo que sufre un ciudadano en las provincias, o las inquietudes, o las propuestas que tienen. Yo cuando gobernadora escuchaba mucho, no sé, lo del transporte era algo que cruzaba a todos los gobernadores, por ejemplo. Y bueno, eso si el peronismo tiene propuestas para federalizar o tiene quizás también candidatos que sean del interior, esto se va a plantear de otra manera. Creo que ahí podemos ir encontrando un camino y bueno, y aproximarnos en la próxima elección de diputados y senadores en el 25 para poder concluir en un 2027 que tengamos la posibilidad de que por las urnas la Argentina tenga otra alternativa democrática que sea cercana a nosotros, o seamos nosotros, ¿no? Rosana, ¿y por qué sos peronista vos? Más allá del mandato familiar. Siempre por la justicia social, Nicolás, siempre, quizás cuando sentí así la militancia, no sé si era exactamente justicia social, siempre yo tuve una cuestión de justicia, ¿no? De querer lo justo. Y a partir de ahí, de los 12 años, cuando yo sentía esa inquietud de lo justo, después te das cuenta que es la justicia social, que no es el derecho, no son las leyes, que es parte, pero que no es todo, porque si vos no tenés una realización de políticas, ¿no? De un país, es muy difícil. Y eso para mí se hace desde el peronismo, ¿no? Pude dar ese debate en la universidad, y fue un espacio donde se discutía muchísimo, ¿no? Con la franja morada, y a partir de ahí... ¿Vos ibas a la Universidad del Litoral? Sí, donde la franja morada es muy fuerte. Y bueno, teníamos un espacio de militancia con jóvenes que yo estudié en Santa Fe, y había entrerrianos, mendocinos, correntinos, ahí venía mucha gente del interior, y realmente el peronismo tenía algo importante, ¿no? De construcción también territorial, con senadores que eran importantes en aquel momento en Santa Fe y que ayudaban a la construcción de los jóvenes. Por eso es lo que te digo de esto de tratar de interactuar con las bases, ¿no? Con jóvenes, con militancia que siempre se da, ¿no? Los referentes buscando cuadros. Y bueno, y ahí en esa búsqueda de justicia es donde yo me acerco al peronismo. Más allá de los mandatos familiares, que también, pero puedo decir que he tenido... La familia dividida. Exacto, sí, y eso también es enriquecedor, Nicolás, porque te da un principio de tolerancia, que es importante. Tu mamá y tu papá pensaban distinto, sí, y eso, y hablar con tu papá era un desafío. Sí, exactamente. Entonces uno tiene que hacerlo desde el cariño, desde el afecto, pero también te prepara, ¿no? Para el debate, para tener otras posiciones, para conocer lo que piensa el otro, para no invalidar automáticamente al otro que piensa diferente, ¿no? Y eso fue un ejercicio que a mí me vino muy bien. Yo quiero decir que de Rosana, que somos amigos hace muchísimo tiempo, siempre recuerdo, ¿no? Cómo siendo diputada y senadora recorría oficinas del gobierno nacional, del sector privado, lo que sea, para resolverle a los ciudadanos de a pie de su provincia distintas inquietudes, sí, desde
un medicamento, un pasaje, un trámite en el Ministerio de Educación, en el área de transporte, donde sea, Sí. e inclusive como gobernadora, como diputada y senadora, ese WhatsApp que te llegaban, Sí. cientos de miles de mensajes de ciudadanos de tu provincia para que vos los representes acá en Buenos Aires resolviendo cosas, porque como siempre se dice, ¿no? Dios está en todas partes, pero sigue atendiendo en Buenos Aires, ¿no? Y lo hago aún hoy, Nicolás, Sí. porque es mi función que tengo con el intendente Martín Pérez, tratar de acercar soluciones que están aquí, que hoy es bastante más difícil, ¿no? Porque al no haber soluciones del gobierno nacional, bueno, buscar también en organismos internacionales, acercarnos a la gente, llevar respuestas y a veces también el conocimiento, a veces un consejo, a veces bueno, pero siempre comprometidos. A mí me gusta mucho la gente, me gusta conversar. Siempre tengo cuadernos donde anoto todo, vos lo sabés, de los llamados, y a veces pasa mucho tiempo y digo, esto se podría resolver así, recuerdo, y ya quizás la persona ni tiene ese problema, pero bueno, yo lo llamo con una propuesta, con una solución, y eso lo sigo haciendo. Bueno, yo creo que eso es lo básico, más allá de lo estratégico, del sueño que uno puede llegar a tener, de qué sociedad hay que construir, y que la política es la herramienta para construir esa sociedad en términos colectivos. Creo que la sociedad, la ciudadanía, lo que le pide a la dirigencia política es presencia, escucha, cercanía, y esfuerzo para resolver los problemas. Digo, que del otro lado se escucha y se busca ese camino para dar una respuesta, porque creo que si algo no le pudimos dar los últimos años a la sociedad, y es parte de lo que permitió que emerja un proceso político tan egoísta, tan cruel como el que estamos viviendo hoy, es la construcción de esa perspectiva que nuestros hijos iban a estar mejor que nosotros. Sí. Que eso es, creo, lo que le devolvió Kirchner a la política. Sí. ¿No? Después de esa crisis tan profunda que vivió la sociedad argentina en el 2001, se empezó a transitar. Bueno, yo creo que la gestión de Duhalde en eso también fue muy positiva, y vino la gestión de Kirchner. Después de Cristina generó esa expectativa de que el mañana iba a ser mejor que el presente, y eso lo fuimos perdiendo, ¿no? Eso lo fuimos perdiendo, y bueno, yo creo que eso es un poco lo que nos llevó a esta situación actual. Y igual yo te digo algo, Nicolás, hoy, todos los días yo tengo esto de decir, yo quiero resolver al menos una cosa por día. Si uno está en la función puede resolver más de una, pero también explicarle a la ciudadanía que si uno no tiene poder, no puede. Si no sos diputado, senador, gobernador, presidente. Néstor Kirchner decía, me acuerdo mucho en la campaña del 2005, denme las manos de los diputados y de los senadores para poder tener una mayoría, para poder transformar. Porque si vos estás afuera haciendo amparos judiciales solamente, no vas a resolver. Porque hoy vemos también cómo se resuelven los amparos, algunos a favor de Milei. Entonces hay que tener capacidad de saber valorizar también a los dirigentes que tienen vocación de servicio, ¿no? Y que yo creo que hay un montón, y en muchos sectores, y no solo dirigentes políticos, ¿no? También hay dirigentes sociales, comunitarios. Hay mucha gente que desde su pequeño espacio de poder ejecuta resoluciones, defiende, trabaja. Bueno, empoderar a esa gente que trabaja así y se compromete de esa manera. Bueno, creo que ahí, en esta última reflexión de Rosana, para ir cerrando, está el desafío que tiene el peronismo, ¿no? Ser conscientes que la política se mete con nosotros todos los días. Nada de lo que ocurre es gratuito. Nos afectan las decisiones del gobierno en nuestra cotidianeidad, en el precio de las cosas que compramos, en los derechos que podemos acceder o dejar de acceder por decisiones también del gobierno, en los medicamentos que dejan de ser gratuitos para los afiliados de PAMI, en los salarios de los docentes que dejaron de percibir el incentivo docente, en abandonar la obra pública. Entonces creo que ahí está la discusión. No hay una política. En la quita de derecho a las personas con discapacidad. Bueno, todas esas barbaridades de la crueldad que están llevando adelante estos anarcos capitalistas, ¿no? Que bueno, creo que la política se mete con nosotros todos los días. Por eso esta última reflexión de Rosana,
Creo que el desafío que tiene el peronismo en el 2025, como decía Kirchner en el 2005, denme las manos en la Cámara de Diputados para acompañar esas leyes. El peronismo en el 2025 necesita esas manos para ponerle un freno a estas políticas de ajuste, de entrega de la Argentina que están llevando adelante este colectivo de improvisados, ¿no? Que son Milei. Algunos son improvisados y algunos también vienen, y lo vemos todos los días, a partir de las decisiones del gobierno, a sacar una tajada para sus amigos del sector privado. Así que gracias, Rosana, por tus reflexiones. Gracias a vos, Nicolás, y bueno, me encantó, me gusta lo que haces y a seguir militando, porque este es también un espacio de militancia. Así es, así que a seguir militando, a seguir trabajando todos y todas. Le agradecemos a los compañeros y compañeras por acompañarnos. Volvemos a decir, síganos en las redes, ayúdennos a amplificar todos estos debates en EVA en Vivo, en X, en Facebook, en Twitter. Síganos en YouTube y también se pueden afiliar, como decimos siempre, en evatv.com.ar y aportar. Puede ser un aporte fijo, un aporte por única vez, y eso nos ayuda a sostener este proyecto colectivo federal. Así que también, como estamos con una fueguina, los invitamos también a ver el programa que produce desde Río Grande los compañeros y compañeras, los del Fuego, así que también está en EVA TV. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Hasta la próxima semana en esto que es Peronismo en Construcción.